Hola a todos, amantes de las noticias del espectáculo. Sean súper bienvenidos a nuestro canal, su rincón favorito para estar al día con todo lo que sucede en el fascinante mundo de los famosos. Hoy tenemos un tema que, créanme, va a hacer que más de uno se ponga las pilas y encienda esas notificaciones. ¿Vieron ese título? Sí, justo ese. Mert Afra, el regreso que enamora. ¿Qué planean estos ídolos? Prepárense porque vamos a desentrañar los misterios, las emociones y, por supuesto, las sorpresas que rodean a esta pareja que tiene al público suspirando. Para empezar, les digo de una vez, si aún no están suscritos a nuestro canal, háganlo ahora mismo. No se queden afuera de ninguna primicia, de ningún chisme jugoso y de ninguna de estas investigaciones que hacemos con tanto cariño para ustedes. Un simple clic en el botón de suscribir y en la campanita los mantendrá conectados con lo mejor del entretenimiento. No se arrepentirán. Ahora sí, vamos al grano. Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu. Dos nombres que juntos suenan a magia en la pantalla. Después de cautivarnos en Yalan, donde interpretaron a Ferit y Seyran, y nos regalaron escenas que se quedaron grabadas en nuestra memoria colectiva, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué sigue para ellos? ¿Han decidido seguir este camino juntos fuera de los sets de grabación? ¿O están planeando proyectos individuales que nos sorprenderán? El título de hoy sugiere un regreso que enamora, y eso nos hace pensar en varias posibilidades. Lo primero que salta a la vista es la química innegable que Mert y Afra tienen. Esa conexión que trasciende la ficción y que tanto nos gusta especular. ¿Es solo la magia de la actuación, o hay algo más profundo entre ellos? Las redes sociales han estado ardiendo con rumores, con fotos que parecen confirmar una cercanía especial, y con comentarios de fanáticos que sueñan con verlos juntos, tanto en la vida real como en futuros proyectos. Este regreso del que hablamos, se refiere a un regreso a la pantalla, a un regreso a la vida pública como pareja, o quizás a un regreso a esos proyectos que los catapultaron a la fama, pero con un giro nuevo. Hemos visto muchos análisis de sus interacciones, de sus miradas, de sus silencios en entrevistas. Y es que cuando dos artistas tan talentosos y carismáticos comparten tantas escenas y tantos momentos, es natural que la gente se involucre. El éxito de Yalan no fue casualidad. La forma en que interpretaron a Ferit y Seyran con todas sus complejidades, sus altibajos, sus momentos de pasión y también de conflicto, resonó en audiencias de todo el mundo. Y ahora el vacío que han dejado en nuestras pantallas se siente y mucho. Por eso cuando hablamos de su regreso podemos interpretarlo de varias maneras. Una de las más esperadas es, sin duda, un posible regreso juntos a una nueva producción. ¿Se imaginan a Mert y Afra en una nueva historia de amor, o quizás explorando géneros diferentes? El mercado turco de series es muy dinámico, y siempre hay hueco para dúos que garantizan éxito. Si estuvieran planeando algo así, sería la noticia bomba del año. Los rumores apuntan a que ya hay conversaciones, que los productores los quieren juntos de nuevo, y que están buscando el guión perfecto para replicar, o incluso superar, el éxito de Yalan. El de enamora del título podría referirse a ese sentimiento que generan en el público, esa capacidad de conquistarnos una vez más con su talento y su conexión. Pero, ¿qué pasa si este regreso que enamora tiene que ver más con su vida personal? Las especulaciones sobre su relación fuera de cámara siempre han estado ahí. Si bien son profesionales y mantienen una parte de su vida privada reservada, es difícil ocultar una conexión tan evidente. Si su regreso se refiere a oficializar su relación, a mostrarse públicamente como pareja, eso también sería un acontecimiento que enamoraría a sus seguidores. La forma en que se han apoyado mutuamente, los gestos de cariño que han compartido, las entrevistas donde se les ve relajados y cómodos juntos, todo apunta a que hay algo especial. Y para un fandom que ha invertido tantas emociones en ellos, verlos felices y juntos en la vida real sería el epítome de un regreso que enamora. Además, no podemos olvidar el factor sorpresa. Mert y Afra son jóvenes, talentosos y están en la cima de su carrera. Sus planes podrían ir más allá de una simple continuación de lo que ya conocemos. Quizás estén explorando oportunidades internacionales, participando en proyectos que los lleven a explorar nuevas facetas de su actuación. O tal vez estén planeando lanzar sus propias productoras, o incursionar en otros ámbitos del entretenimiento como la música o la moda. El término ídolos en el título sugiere que su influencia va más allá de la pantalla,
y que sus decisiones tienen un impacto significativo en sus seguidores. Vamos a profundizar en lo que podrían estar planeando. Si pensamos en un regreso a la act o acción juntos, las posibilidades son infinitas. Podrían interpretar a personajes completamente diferentes a Ferit y Seyran, demostrando su versatilidad. Una comedia romántica, un drama histórico, un thriller, la química que comparten se adaptaría a casi cualquier género. Imaginen a Mert en un rol de chico malo redimido, o a Afra como una mujer fuerte e independiente enfrentándose a desafíos inesperados. Las colaboraciones con guionistas y directores de renombre serían un paso lógico, y sin duda atraerían a un público aún mayor. Por otro lado, si el foco está en su relación, su regreso podría ser un paso importante hacia una mayor visibilidad como pareja. Esto implicaría aparecer juntos en eventos, en entrevistas conjuntas, y tal vez incluso en sesiones de fotos para revistas. Ver cómo manejan la atención mediática como una pareja consolidada sería fascinante. Además, su relación podría inspirar a otros, y convertirse en un referente de cómo el amor puede florecer en el competitivo mundo del espectáculo. Otro aspecto a considerar es el impacto que tienen como referentes. Mert y Afra no son solo actores, son figuras públicas que influyen en tendencias en moda y, lo que es más importante, en aspiraciones. Su regreso podría venir acompañado de iniciativas sociales o campañas de concienciación que utilicen su plataforma para el bien. Esto les daría una dimensión aún mayor como ídolos y reforzaría el cariño que sus seguidores sienten por ellos. La frase que planean estos ídolos nos invita a la reflexión. No se trata solo de sus próximos proyectos laborales, sino de sus estrategias, de sus ambiciones, de cómo visualizan su futuro en la industria y en sus vidas. El hecho de que el título hable de un regreso que enamora, sugiere que sus planes están diseñados para generar una conexión emocional con su público, para reconquistar corazones y para seguir siendo relevantes en el panorama del entretenimiento. Hemos visto cómo muchos artistas turcos han logrado expandir su carrera más allá de las fronteras de Turquía, gracias a la popularidad global de sus producciones. Es muy probable que Mert y Afra estén considerando esta ruta. Un proyecto internacional, quizás una serie para una plataforma de streaming global, o incluso una incursión en el cine de Hollywood. Las oportunidades son vastas y su talento y atractivo los posicionan perfectamente para ello. ¿Y si pensamos en la individualidad, qué planes podrían tener por separado que igualmente nos enamoren? Mert ha demostrado tener un gran carisma y un potencial para roles complejos. Podría estar preparándose para un proyecto en solitario que lo desafíe a explorar nuevas profundidades como actor. Afra, por su parte, ha cautivado con su dulzura y su fuerza interpretativa. Una nueva serie donde sea la protagonista absoluta, o una película que le permita lucir todo su rango actoral, serían noticias emocionantes. Sin embargo, la fuerza de su vínculo, tanto en pantalla como, aparentemente, fuera de ella, hace difícil imaginar planes que no incluyan, de alguna manera, su conexión. Es esa sinergia lo que los hace tan especiales. Por eso el regreso que enamora probablemente tenga un componente de colaboración, de proyectos que de una forma u otra involucren su trabajo conjunto. Las redes sociales son un termómetro muy interesante para medir la temperatura de la opinión pública y de los rumores. Constantemente vemos a los fanáticos compartiendo edits de Mert y Afra, comentando sobre sus apariciones públicas y deseando verlos juntos de nuevo. Esta expectación del público es un factor clave para cualquier decisión que tomen. Las productoras son conscientes de esto, y es muy probable que sus planes estén influenciados por el deseo de complacer a su enorme base de seguidores. Ahora, ¿qué tan real es todo esto? Si bien nos gusta especular y fantasear, también es importante basarnos en indicios y en lo que vemos. Las entrevistas recientes, las fotos filtradas, las declaraciones de sus representantes, todo suma para armar el rompecabezas. Y lo que vemos es una conexión que, sea profesional o personal, es innegable y muy apreciada por el público. Podríamos estar hablando de un regreso a las pantallas turcas con un proyecto que tenga la misma intensidad emocional que Yalan, pero con una nueva historia. O tal vez sea un anuncio de que están trabajando juntos en un proyecto diferente, algo que explore su faceta más cómica, o más aventurera. La posibilidad de que estén fortaleciendo su relación personal y decidan hacerlo público también es muy fuerte. Los ídolos al final del día son humanos, y el amor puede surgir en cualquier circunstancia, especialmente cuando se comparten tantas experiencias intensas. La clave está en la palabra plan.
Esto implica una estrategia, una visión de futuro. No es algo improvisado. Mert y Afra, siendo profesionales experimentados, seguramente están pensando cuidadosamente en sus próximos pasos. Quieren mantener el impulso, seguir creciendo como artistas y al mismo tiempo satisfacer las expectativas de su público. El regreso que enamora es una promesa de emoción, de talento renovado, de esa chispa que nos hizo enamorarnos de ellos en primer lugar. Y cuando pensamos en qué planean estos ídolos, abrimos un abanico de posibilidades que nos tienen al borde del asiento. Desde una nueva serie juntos hasta un anuncio sobre su relación, o incluso proyectos individuales que demuestren su talento por separado, hay muchas maneras en que Mert y Afra pueden cautivarnos una vez más. En resumen, este vídeo ha explorado las diversas interpretaciones del intrigante título Mert Afra, el regreso que enamora. ¿Qué planean estos ídolos? Hemos analizado la posibilidad de un regreso a la actuación juntos, el potencial de un anuncio sobre su relación personal, y las diversas vías que podrían tomar para expandir sus carreras a nivel internacional o individual. Lo que queda claro es que la conexión entre Mert y Afra es un factor determinante, y que cualquier plan que tengan estará diseñado para generar una fuerte respuesta emocional en su público. La expectativa es alta y la anticipación de lo que sea que venga, sin duda, nos mantendrá atentos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan emocionante. Espero que hayan disfrutado de este repaso por las posibilidades y los rumores que rodean a Mert y Afra. Si les gustó este vídeo, no olviden regalarnos ese me gusta que tanto nos ayuda. Y si quieren seguir siendo los primeros en enterarse de todo lo que sucede en el mundo del entretenimiento, compartan este vídeo con sus amigos y, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Queremos saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que planean Mert y Afra? Déjenlo en los comentarios, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y por supuesto más entretenimiento. Hasta la próxima.